El rol de las personas en las narrativas transmedia y crossmedia, y no solamente en este tipo de narrativas, es fundamental. Hay autores como Henry Jenkins, denominados como los padres de la narrativa, el padre de la narrativa transmedia, que dice, uno tiene que tener en cuenta para este tipo de narrativas tres conceptos: el topos, que es el lugar donde se desarrollan las narrativas; el mitos, que es en sí la historia como tal; y el ethos, que es el sujeto, y sin sujeto no podemos contar las historias. En ese orden de ideas, los humanos, como dice también Carlos Escolari, nosotros somos homorelatores, homofabulators, es decir, creamos historias a partir de lo que nos sucede, y por eso son fundamentales y transversales para el cine, para la radio, para la televisión. Sin humanos, y sin humanos que las escuchen y las vean, es muy difícil hacer, digamos, ese tipo de narrativas. Así creemos personajes ficticios, imaginarios, fábulas, por ejemplo, con animales. En ese orden de ideas siempre hay una historia humana que transita en los universos, en las historias y entre las personas que están involucradas en este tipo de narrativas. Cuando hablamos de la participación entonces de los espectadores, lectores o como los queramos llamar dentro de estas estructuras narrativas, digámoslo, transmedia, lo que se pretende es como expandir en las posibilidades mediáticas toda la historia. Entonces si tenemos por ejemplo el caso, digamos, más prototípico, Batman, el Caballero de la Noche, lo que hacemos es extender, por ejemplo, una de las estrategias que utilizaba en su momento aquella historia era utilizar un sitio web donde uno de los personajes antagonistas, digámoslo, de alguna manera se burlaba de otro personaje. Las personas antes de la premiere comenzaban a ingresar a este tipo de sitios web o de plataformas digitales para conectar lo que es la historia del núcleo central con historias que están formadas por los productores transmedia, que ya es un cargo, digamos, por ejemplo, en Hollywood, o por ejemplo con las propias historias de los fans. Y en ese orden de ideas lo que tenemos es la conexión de múltiples miradas para aumentar la capacidad, digámoslo, de visualización de los mismos productos. En el caso, por ejemplo, de Walking Dead, se crearon incluso hasta islas donde la gente podía ir a digámoslo, seguir interactuando bajo las mismas expectativas o los mismos mitos que se habían formado, tratando a veces de reproducir el topos, que era lo que estábamos conectando en la idea central. Básicamente lo que se busca con una historia, con una narrativa transmedia, es expandir, si estoy hablando de un videojuego, a través de la narrativa de un libro, o en métodos, digamos, inversos. Si estoy hablando de un libro, o el núcleo central funciona en un libro, expandir en otras plataformas, en este caso en el videojuego. Utilizar todos los medios, todas las comunidades y unas maneras de llegar a esos públicos de manera estratégica, oportuna y sobre todo conectando las historias. Muchas veces incluso expandiendo los personajes para conectar todos entre sí, digamos, una misma narrativa, un mismo núcleo coherente bajo las mismas perspectivas que está buscando la historia. Las potencialidades, digámoslo, en todo aspecto de este tipo de narrativas emergentes, en todo tipo de procesos, digámoslo, de ciudad, educativos, informativos, creo que son todas las posibilidades. Hay un concepto de qué es arte y cuándo es arte. ¿Qué es arte? Si vemos una piedra en el camino, no tiene ningún sentido, pero si esa piedra la llevamos al museo, cobra un sentido. Entonces también nos preguntamos cuándo es interesante esa narrativa, y ahí hay una gran posibilidad de, digámoslo, de esferas y caminos para explotar. Me explico, una narrativa emergente hipertextual con, digamos, elementos, no sé, experimentales en el museo, cobra cierto valor bajo unas dinámicas coyunturales, por ejemplo, de país. Si ponemos a hablar la tecnología con arte en un espacio específico para hablarnos de cómo somos como país, como nación, como cultura, es ahí donde esa narrativa cobra un especial sentido. Y cuando lo llevamos, por ejemplo, a procesos educativos, un concepto que se llama media literacy o literacidad mediática,
es intentar llevar todas estas nuevas narrativas al espacio del aula, al espacio educativo y formativo, para conectarnos con lo que está pasando en todas las esferas y en todos los ámbitos que nos interesan. Llevarlo también necesita de unos procesos y de unos métodos, y creo que es ahí cuando cobra sentido entre humanos, alumnos, compañeros que están compartiendo y un docente que está guiando más que, digámoslo, impartiendo per se un conocimiento. Yo creo que en ese sentido las narrativas emergentes, es decir, todo lo que la gente produce en su diario vivir, en sus hábitos, en su móvil, en sus blogs, en digamos estos sujetos que son influencers, cuando llevo todo ese material a clase bajo una línea que me conecta, bajo unos métodos, bajo una metodología, para, digamos, alcanzar al final un proceso de conclusión y de resultados, ahí es cuando se hace interesante las narrativas, y en ese orden de ideas lo que hace el docente sería como coser, construir todos esos elementos con un fin, digamos, especial, que en este caso el objetivo del curso y todos los, digamos, los elementos o panoramas generales que necesita, digamos, en este caso un curso.